Ser podcast. Ignacio Martínez de Pisón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Dice Annie Ernaux en La vergüenza que no existe una auténtica memoria de uno mismo. No sé si estás de acuerdo. Existe, pero es una memoria construida con el tiempo y con modificaciones y con alteraciones, ¿no? De las que tú no eres totalmente consciente, de tal manera que la memoria también es ficción, porque la propia memoria tiene unos mecanismos que alteran el pasado, ¿no? Este libro es una forma de contarte y de contar sobre aquellos que te han ayudado a ser quien eres. No sé cuándo te surge la necesidad de hacerlo. La idea de escribir este libro no se me había pasado por la cabeza hasta que hace unos años murió mi madre, y entonces de repente uno se da cuenta cuando ocurre una desaparición así, que no solo desaparece una persona, que desaparecen muchas más cosas. Desaparece un pasado completo, desaparecen otras personas, desaparece el enlace que tienes con un mundo anterior, ¿no? Y ese afán por retener todas esas cosas que estaban desapareciendo y al mismo tiempo por volver a dar vida a unas personas que se habían muerto, fue un poco lo que me llevó a escribir. Digo, no, es que no quiero que todo eso desaparezca del todo, ¿no? Y en realidad no hablo tanto de mí mismo como de la gente que me rodeó. O sea, me apetecía mucho más hablar de mi madre y hacer una semblanza de mi madre, de cómo hablaba, cómo se movía, cómo era, o de mi padre, al que conocí poco, que de mí mismo, que al fin y al cabo soy más un testigo que un protagonista. ¿Y uno no espera quizá a ser un poco mayor? Es que soy un poco mayor, claro, yo tengo 63 años, algunos de los libros de memorias que más me gustan y más me gustaban están escritos mucho antes, a una edad mucho más temprana. Carlos Barral, que es un poeta al que también hago algún homenaje en este libro, por ejemplo, sus primeros libros de memorias, que se llaman Los años sin excusa y Años de penitencia, los escribe antes de tener 50 años, ¿no? Pero 63 es una edad bastante razonable para empezar a recordar, sobre todo porque a lo mejor más tarde ya no tienes la capacidad de recordar, que esas cosas se van perdiendo con la edad. El relato comienza con tu infancia en Logroño. Es muy interesante cómo contrapones los recuerdos que tienes de cuando eras niño con la reflexión que como adulto haces, ¿no? de todo lo que te ha ido pasando. ¿Has encontrado muchas disonancias cuando has empezado a comparar? Es que claro, la visión que uno tiene de niño y la que tiene de adulto son totalmente diferentes, ¿no? Y ni siquiera creo que sean complementarias. Lo que tú ves de niño, cómo ves de niño el mundo de los adultos es una cosa, y cómo tú, que ya eres adulto, ves a otros adultos de aquella época, los ves casi como si fueran unos jovenzuelos, ¿no? La imagen de mi madre, por ejemplo, claro, cuando mi madre se queda viuda, que yo tengo 9 años, a mí mi madre me parecía que era una persona pues segura, que sabía lo que tenía que hacer, alguien que merecía toda mi confianza, de que yo jamás podría dudar, ¿no? En cambio ahora yo mismo, con 63 años, que tengo un hijo que tiene casi la edad que tenía mi madre cuando se quedó viuda, pues claro, yo a mi hijo lo sigo viendo como un jovencillo. Y a mi madre no puedo dejar de verla como una jovencilla ahora, ¿no? Es decir, me he convertido en el padre de mi madre, me he convertido con 63 años en aquella chica de 36 que se quedó viuda de repente un día de octubre del año 70, ¿no? Y entonces la veo de otra manera, y la veo como diciendo, bueno, qué valor está teniendo esta chica, ¿no? Para sacar a 5 niños adelante, para encontrar trabajo y abrirse luego unas tiendas de ropa de niño, ¿no? Y efectivamente son dos perspectivas que yo creo que enriquecen también el relato, ¿no? Lo que yo veía entonces y cómo lo veo ahora, ¿no? Son dos figuras fundamentales en tu vida, tu madre y tu padre. A ellos les dedicas el comienzo de Ropa de Casa. ¿Cómo crees que la muerte prematura de tu padre, y también, como estabas contando ahora, el hecho de que tu madre tuviera que sacaros adelante a 5 hermanos, en años muy difíciles también para la mujer, ¿cómo crees que todas esas circunstancias han ido forjando tu carácter? Bueno, desde luego la figura de la mujer y de la madre en las novelas mías es muy importante. Es decir, cuando tu mundo infantil y mundo adolescente gira en torno a una persona, que es, digamos, esa pequeña galaxia, el astro, la estrella central es la madre, ¿no? Entonces también en tus novelas, pues todo eso acaba apareciendo. Las novelas hacen algo como de corregir el
pasado, ¿no? En las novelas, sin darte cuenta, pues algunas cosas que no pudiste resolver las resuelves a través de los libros, o algunas cosas que viviste y que no analizaste en su momento las analizas a través de los personajes de tus libros, ¿no? La ausencia de mi padre, yo detecté años después que muchos de mis libros también eran huérfanos, también había algo ahí de mí que yo había trasladado a los personajes y que ellos estaban pues resolviendo problemas que yo no pude resolver en mi adolescencia, por ejemplo, ¿no? La simple ausencia de mi padre impidió que tuviéramos el choque tradicional padre-hijo que se produce cuando el hijo llega a la adolescencia. Ahí, bueno, no sé, la verdad es que cada familia es diferente y al mismo tiempo cada familia es igual. No me da la sensación de que contando una historia tan individual, tan particular, tan personal, con estos tíos míos, esta madre mía, este padre, sin embargo, creo que muchas de esas experiencias son compartibles, ¿no? Por otras personas. Es decir, por ejemplo, la curiosidad por cómo eran nuestros padres antes de que nosotros naciéramos, ¿no? Yo creo que eso en alguna ocasión sí, es que nos lo tenemos que plantear, ¿no? Porque, claro, creemos que nuestros padres nos pertenecen y que siempre nos han pertenecido, pero no, hubo una época en que nosotros no existíamos y entonces ellos se pertenecían solo a sí mismos, ¿no? Y claro, es la época esplendorosa del amor, de la felicidad, de la pareja, ¿no? Y siempre tienen mucha curiosidad, pero cuando miras las fotos de aquellos años de noviazgo anterior a que la familia empezar a existir, también tienes la sensación de que eres un poco intruso en una felicidad ajena, como que te estás colando en una fiesta que no es la tuya, ¿no? Cuentas sobre ti, cuentas sobre las personas que te han rodeado, cuentas sobre una época, los años del tardofranquismo, la transición, el comienzo de la democracia, y como niño no hay cuestionamiento, asumes una época que te ha tocado vivir, son los años los que te llevan a ciertas reflexiones, como la relación que habrías mantenido con tu padre, que acabas de mencionar ahora, ese militar de carrera, si hubiera seguido vivo. ¿Has llegado a contestarte si fue solo un militar franquista? Bueno, la sociedad española era franquista, algunas personas con más entusiasmo, otras simplemente por acomodarse a la realidad, pero yo creo que eso sí que es un paradigma que se reproduce, ¿no? En toda mi generación, los nacidos a finales de los 50, principios de los 60, que son padres franquistas, de una manera u otra, e hijos que se vuelven antifranquistas, aunque sean antifranquistas después de la muerte de Franco, como es mi caso, ¿no? Pero es un proceso sí que se reproduce. Mi padre era franquista, claro que era franquista, ¿no? Una persona que se mete a militar en la primera promoción de la Academia General Militar después de la guerra y que muere 5 años antes que Franco, pues claro que era franquista, ¿no? Porque toda su carrera militar se desarrolla dentro del franquismo. Pero tampoco yo el recuerdo que tengo de él es de una persona que viviera la política como no sé, con una adhesión personal a la figura de Franco ni nada de eso. Me parecía que era un hombre muy tranquilo. Alguna anécdota que se contaba en casa era que de joven, alguna vez los militares amigos de mi padre, cuando salían de tomar una copa o un vino en algún bar, que depende, por gritar cualquier cosa, gritaban viva el rey, pero lo gritaban así como una gamberrada, ¿no? Como quien dice aupa Atleti. Y entonces dice, mi madre contaba que una de esas veces que esos soldados, por brindar, dijeron viva el rey, que esa noticia llegó a no sé qué prensa extranjera y se titularon algo así como los militares en España salen a la calle con gritos de viva el rey, ¿no? La monarquía está a punto de imponerse, ¿no? Estamos hablando de los años 50, ¿no? Pero yo no sé ni siquiera si mi padre era monárquico, es que no lo sé, nunca tuve ocasión de saberlo. Ignacio, hablas de tu admiración pues, por Buñuel, por Carlos Barral, que ya le has mencionado, y también de muchos amigos, hablas de Jorge Ralde, de Álvaro Pombo, de Enrique Vilamatas, Bernardo Chaga, La Bordeta, de Javier Marías. Da la sensación, en algún que otro caso, de que estabas buscando saldar viejas cuentas. No sé si es una apreciación errónea. Bueno, en realidad no ajusto cuentas con nadie más que para homenajearles, pero es verdad que en algún momento alguna de esas amistades no pudo ser
tan intensa o tan prolongada como yo habría querido, y también me parecía que tenía que explicarlo, ¿no? O sea, que la amistad con Javier Marías, que acabó a los 10 años de empezar, pues por la ruptura que hubo entre él y Jorge Herralde, el editor de Anagrama, pues también eso me salpicó y un poco pues me apartó de su amistad, ¿no? Y en algún otro caso, pues bueno, Javier Tomenos, que era un personaje tan estrafalario y tan extravagante que es imposible no contar sus costumbres, sus manías, sus rarezas, ¿no? Pero no hay ajuste de cuentas porque el recuerdo que tengo de los dos es un recuerdo lleno de cariño. ¿Y has recurrido a familia o amigos para ir recomponiendo todos esos recuerdos? No, porque cuando lo he hecho muy poco, porque cada vez que consultaba algo veía que... ¿Encontrabas algo nuevo? Que no estábamos de acuerdo. Y entonces yo no creo... Versiones diferentes. Claro, y yo no creo que la memoria sea algo que haya que consensuar. O sea, lo que yo recuerdo es lo que yo recuerdo, tú recuerdas otra cosa. Pero lo que no vamos a hacer es pactar a ver qué es lo que hemos recordado, ¿no? Y entonces cuando yo vi que yo con mis hermanos discrepaba mucho en lo que ellos recordaban y lo que yo recordaba, dije, bueno, pues da lo mismo, ya leeréis el libro y ya veréis lo que yo recuerdo, ¿no? Te encuadras en esa primera generación de universitarios de la democracia, cuando conviertes esa izquierda algo desmayada, como tú la defines, en una militancia consciente. ¿Cuándo haces ese cambio? Yo creo que para mi generación fue muy importante el golpe de Estado del 23 de febrero del 81, entre otras cosas porque nosotros, los que teníamos 14 años cuando Franco murió, dejábamos que la generación anterior fuera la protagonista, ¿no? Ellos fueron los que de verdad corrieron delante de los grises, fueron los que se organizaron para la lucha antifranquista cuando Franco estaba vivo. Ya nosotros nos lo dieron todo hecho ya, ¿no? Es decir, que cuando Franco muere, pues se inicia la transición. Los que de verdad llevan las riendas de todo esto son gente que son un poco mayor que nosotros, algo mayor que nosotros. Y entonces nosotros nos dejamos llevar porque la política parece que no nos corresponde todavía, pero en el año 81, cuando ves que esa pequeña y lenta democracia que todavía está a medio hacer, está a punto de desaparecer. Además, es que hay que ver las cosas en su contexto. O sea, nosotros ahora nos creemos que España era un país muy europeo, muy occidental, casi integrado ya en la Unión Europea. No. En aquella época lo que estábamos más cerca era de las persecuciones y matanzas de Chile o de Argentina. O sea, no teníamos por qué creer que nuestra situación fuera a ser muy diferente de la que se estaba produciendo, se había producido hasta muy poco antes en Chile y en Argentina, ¿no? Y la sensación que teníamos era, bueno, estos pocos pasos que se han dado hacia la democracia, porque te recuerdo que en aquel momento no había ni ley de divorcio, o sea, el avance de España hacia la democracia era muy lento, estaba como muy controlado, muy vigilado, y que de repente, de un día para otro, volviéramos a la etapa anterior, a una dictadura militar, a vete a saber qué, otra vez tal vez derramamiento de sangre, nos horrorizó. Y yo creo que ese golpe de Estado frustrado pues inoculó unas defensas y que acabaron definitivamente con el golpismo y que explica directamente que al año siguiente pues se cerrara ya la transición con la victoria arrolladora de Felipe González. Hablas también de tu escaso interés por el pasado, lo ves como algo mugriento, sin desbastar, carente de atractivo, pero eso con el tiempo cambia. ¿Por qué? Bueno, el pasado es que lo vamos modificando a cada momento, ¿no? No sé quién dice que más difícil que adivinar el futuro es adivinar el pasado, porque es que el pasado no es algo que esté consolidado y fijado, ¿no? En nuestra memoria, sino que es algo que va cambiando a medida que nosotros cambiamos y a medida que avanzamos, ¿no? Y del pasado lo que rescatamos, bueno, yo no sé por qué tiendo a rescatar lo mejor, ¿no? O sea, tiendo a rescatar, quiero decir, de mi infancia. De mi infancia rescato lo mejor cuando ya sé que queda casi como un tópico, ¿no? Como una colección de lugares comunes, ¿no? La infancia como paraíso perdido, pero es que yo lo viví así. Y no sé si otras personas tienen esa idea de la infancia, porque ha habido infancias muy difíciles, ha habido infancias en las que han pasado cosas horribles, ha habido infancias con malos tratos o con precariedad económica o con vete a saber qué, pero no, yo es que en mi infancia no me faltó de nada y lo que todos los recuerdos de mi infancia son buenos. También es verdad que justo la infancia acaba de forma muy abrupta, porque en el momento en que volvemos a Zaragoza es justo cuando muere mi padre y entonces hay como una línea que separa esas dos zonas, ¿no? Hasta aquí fui feliz, a partir de aquí empezaron los problemas, ¿no? Y quizás eso haya
limpiado de problemas la etapa primera y añadido alguno más a la siguiente. Hablas de Zaragoza, Logroño, Barcelona, Edimburgo. El libro es un recorrido por lugares más emocionales que geográficos. Sí, porque en realidad contar los lugares en los que he estado no tenía mucho interés, si no era porque esos viajes, esas estancias implicaban algo para mí, para mi formación. Digamos, yo me dejaba retazos de mí mismo en esos sitios, ¿no? Para mí Logroño es la infancia, Logroño es la infancia, el tiempo de la felicidad, es la ciudad de la felicidad. Zaragoza es mi ciudad para lo bueno y para lo malo, y Barcelona es la ciudad en la que llevo 42 años viviendo, o sea, que se dice pronto, ¿no? 42 años viviendo, y que es la ciudad, pues, es ya a la que ya me he hecho y que me ha hecho, ¿no? Edimburgo fue mi breve estancia en Edimburgo. Ha sido la sustituta de una vocación viajera frustrada, porque me habría gustado mucho viajar más, o sea, vivir más tiempo en el extranjero, ser cosmopolita, que era algo que la España de entonces no era. O sea, España era muy provinciana, viajaba muy poco, y mi generación empezó a ser la primera viajera, digamos, la primera generación viajera, y me habría gustado pasar unos cuantos años más, pero por lo que fuera solo pude estar ese año. Barcelona, 42 años viviendo en ella, esa ciudad, ¿la reconoces? Bueno, yo reconozco, es como los palimpsestos, ¿no? Que sabes que por debajo del texto que tú lees, si rascas hay otro texto, y si rascas hay otro texto, ¿no? Pues con las ciudades ocurre lo mismo, que tú ves la ciudad como está ahora, pero tienes un recuerdo que atraviesa el tiempo, y que ves cómo era hace unos años y ves cómo era al principio, ¿no? A veces nos da la sensación de que las cosas, cuando las conocemos, nos da la sensación de que han estado así desde siempre, y no es verdad. O sea, las cosas cambian siempre. Tú, cuando llegas a un sitio en el año 82, crees que esa es la Barcelona de siempre, pero a lo mejor esa Barcelona tiene esos bares, esas tiendas, esas calles, tienen unos pocos años, pero da la sensación que es de siempre. Y luego, cuando te cierran esos bares o esas tiendas, piensas que han cerrado bares y tiendas que son de toda la vida, pero resulta que no, que son bares que llevan 5 o 6 años ahí, ¿no? Entonces, las ciudades cambian constantemente, y los que no cambiamos somos nosotros, y parece que tenemos como una tendencia a pedir que, por favor, que las cosas se conserven como son, ¿no? Y resulta que no, pues resulta que también tenemos derecho a probar que las cosas sean diferentes y que sean mejores, pero no podemos evitar tener nostalgia, no tanto de una ciudad porque era como era, sino porque nosotros éramos como éramos en esa ciudad. Es decir, que en los años 80, para mí la Barcelona más bonita es esa, pero porque yo era joven y guapo y lo pasaba muy bien, ¿no? Y realmente de lo que tengo yo nostalgia era de mí mismo en aquella época. Dices que uno empieza tratando de averiguar al escritor que quiere ser y que acaba descubriendo el que puede ser. ¿Qué escritor quería ser Ignacio Martínez de Pisón y qué has terminado siendo? Bueno, el escritor que he terminado siendo está a la vista. Es un escritor que escribe de la realidad española del siglo XX, principalmente de la segunda mitad del siglo XX, libros cada vez más gruesos, y libros donde lo que me importa es, pues eso, contar una sociedad determinada, contar unos conflictos entre seres humanos, y a ser posible indagar un poco en la complejidad del alma humana. Pues no, cuando empecé lo que quería hacer eran unos poquitos textos llenos de fantasía, de imaginación, donde no importaba nada la sociedad española, donde tampoco me interesaba mucho la psicología de los personajes. Es decir, y por supuesto textos que en ningún momento pasaran de las 100 o 200 páginas, no como ahora que llegan a las 700, a las 800, ¿no? Es decir, justo el escritor que yo quería ser es el escritor contrario al que he acabado siendo, ¿no? O sea, si el Pisón del año 84 viniera ahora a decirme lo que piensa de mis libros, no sé si le gustarían, ¿no? A lo mejor sí, porque al fin y al cabo yo escribía esas cosas, pero era capaz de leer cosas muy diferentes de las que escribía, y era capaz de apreciar, que es lo que nos pasa a todos, yo creo. Es decir, no nos gusta solo aquello que tendría que gustarnos, pues por afinidades, ¿no? Es decir, que a mí me gusta mucho lo que escribe Vila Matas, y son cosas completamente diferentes de las mías, ¿no? Que él, que siempre está abjurando del realismo, precisamente, ¿no? Yo soy un escritor realista por naturaleza, ¿no? Pero sí, probablemente el joven escritor que yo era se avergonzaría un poco del escritor veterano que soy. Pues Ignacio Martínez de Pisón, ha sido un placer leer tus memorias literarias, y ha sido un placer que hayas estado con nosotros en La Hora Extra. Gracias, Raquel. En la cadena SER, La Hora Extra.
Cadena SER. La radio.